Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Urrego, soy el CEO y fundador de Aitia Biotech, una empresa de biotecnología donde obtenemos hongos por fermentación en cultivo sumergido. Y hoy les quiero contar un poquito de qué se trata esa forma de cultivo y por qué la biotecnología nos da unos beneficios a la hora de producir estos hongos funcionales. La biotecnología es una tecnología, como su nombre lo dice, que desarrollamos los seres humanos durante el tiempo para poder aprovechar de forma sostenible a los otros seres vivos que nos acompañan en este planeta, llámense virus, bacterias, levaduras, hongos, animales, plantas, y poderlos utilizar, entre comillas utilizar, de una forma sostenible para obtener compuestos o transformar compuestos en algo que nos sirva a los humanos, sea para nutrición, para salud, para remediación ambiental, etcétera, etcétera. En Aitia nos concentramos en obtener los hongos de forma biotecnológica, específicamente con una técnica que se llama fermentación en cultivo sumergido, que nos va a dar un montón de herramientas y un montón de mejoras en el hongo para poder ser usado como ingrediente en la industria de alimentos, suplementos y cosméticos. ¿Cómo es el proceso? El proceso inicia con las esporas del hongo. Las esporas son como las semillas del hongo, la forma como están para poderse reproducir, y estas esporas nosotros las cultivamos en unas cajas de Petri, que son como unos recipientes de vidrio redondo, en donde tenemos una gelatina llena de nutrientes normales, como los que necesita cualquier ser vivo: proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, obviamente muy bien formulados, muy bien mezclados y pensando en cuáles son las necesidades de ese hongo, pues para que el hongo empiece a crecer ahí en esa gelatina. Luego que ya conocemos un poco cómo crece ese hongo en la gelatina, cogemos un poquito de ese hongo, de ese micelio del hongo, y lo pasamos a unos recipientes que se llaman Erlenmeyer, unos recipientes de vidrio de laboratorio, donde tenemos un líquido en agua. Es una mezcla de los mismos nutrientes que teníamos en la gelatina, pero ya en un medio acuoso, en donde ya metemos esa gelatina que está rica en micelio de hongo para que siga creciendo ahí. Todo este desarrollo de esta comida del hongo, este medio de cultivo del hongo, lo estudiamos muy detenidamente y pues nos podemos gastar años o meses dependiendo de cómo vayamos de avanzados en estos estudios. Por ejemplo, en el Ganoderma pues venimos estudiando estos medios de cultivo hace más de 10 o 15 años, en Melena de León llevamos 4 años, en Concórdiceps llevamos 2 años, y cada vez aprendemos más rápido cuáles son los nutrientes que más le gustan al hongo para crecer y para que produzcan los compuestos activos, y de esta forma poder obtener el hongo de una forma mucho más potente, de una forma más rica en compuestos activos de cada hongo, que estos compuestos activos son los que nos dan los beneficios para la salud. Este proceso de biotecnología, al ser en un cultivo acuoso, en agua, en líquido, nos va a dar muchos beneficios en comparación a cómo se producen los hongos cuando se producen en sustratos sólidos, que normalmente se producen en bolsas, con residuos agroindustriales o con residuos de madera triturada. Y es que como nosotros podemos controlar desde el principio cuáles van a ser esos nutrientes, esas materias primas que le vamos a dar al hongo para que se alimente, estamos asegurando que el hongo vaya libre de toxinas, llámese metales pesados, llámese pesticidas, fungicidas, antibióticos, porque muchas veces usan antibióticos en los cultivos de hongos para evitar que les den bacterias, y nosotros podemos controlar que desde el principio no llegue ninguna de esas contaminaciones. Eso es algo muy importante. Los hongos de la naturaleza tienen unas funciones, y muchas de ellas, una es poder cerrar ciclos dentro del bosque, dentro de los humedales, donde estén naturalmente, y es que ellos tienen la capacidad de absorber las toxinas que hay en la tierra, las toxinas que están liberando algunos árboles que están en putrefacción, para que los ciclos vuelvan a tener como su transcurso normal. Entonces, si hay algún metal pesado o alguna otra molécula por ahí tóxica, pues los hongos tienen esa capacidad, y para eso están diseñados muchos de ellos. Y por eso es importante
saber de dónde vienen los hongos, cuál es la fuente de los hongos, porque muchas veces los cultivadores no tienen en cuenta esas materias primas de dónde vienen y terminamos entonces comiendo honguitos con un montón de toxinas sin saber nadie que eso está pasando. Entonces, dentro del proceso biotecnológico podemos asegurar que nuestros hongos o los hongos producidos biotecnológicamente vienen libres de cualquier tipo de toxina. Esa es una de las cosas más importantes. La otra cosa más importante que se consigue a nivel de proceso biotecnológico es que, como es un cultivo líquido, posteriormente eso va a un proceso de secado y al hongo no tener un cuerpo como tal, como el que conocemos, como en forma de sombrillita, nosotros le damos un cuerpo a este hongo, le cambiamos como toda esa agua y lo que hacemos es que hacemos un recubrimiento o hacemos una vehiculización, muchas veces o la mayoría de las veces con fibra que finalmente es una fibra prebiótica y que cuando tú comparas estos hongos fermentados líquidamente con los hongos producidos en forma sólida, la diferencia es que los hongos producidos en forma sólida, muchos de ellos vienen con recubiertos o su piel, por decirlo de alguna forma, con compuestos lignocelulíticos o con quitinas que, para hablarle de otra forma, son unos polímeros prácticamente como si fuera un acerrín, que muchas veces muchos de ellos no son de fácil digestión o muchos de ellos no se pueden digerir por el cuerpo humano. El cuerpo humano no está diseñado para digerir este tipo de fibras. Entonces, cuando nosotros usamos una fibra prebiótica para terminar de producir el hongo, darle ese cuerpo, pues le estamos dando una característica muy importante y también es una de las más importantes y es la biodisponibilidad. Los hongos producidos por fermentación en cultivo sumergido son mucho más biodisponibles que muchos de los que se producen en cultivo sólido. ¿Y eso qué significa? Que el cuerpo es capaz de absorber, de retener, de integrar en su metabolismo mucho más fácil los compuestos activos que están dentro de las células del hongo, los compuestos activos que hemos hablado muchas veces, que son los que finalmente producen los beneficios para la salud, llámese sistema inmunológico, llámese sistema nervioso, llámese mejoramiento en el microbioma intestinal, llámese mejoramiento en el sistema endocrino, etcétera, etcétera. Lo que le estamos es facilitando a nuestro cuerpo, a nuestro sistema digestivo, que tenga disponibilidad de esos compuestos. Eso es otra de las características más importantes. Entonces, nosotros hacemos el cultivo líquido, luego lo secamos y obtenemos un polvo con todas las características que les acabo de decir, pero además ese polvo queda con algo muy interesante y es que es soluble en agua. Entonces, esto facilita a estos hongos producidos de esta forma a ser usados como ingredientes funcionales en la industria de alimentos y suplementos. Por eso ustedes van a empezar a ver mucho más seguido, de una forma mucho más frecuente, que muchos de los alimentos que toman en el día a día vengan acompañados ya con este tipo de hongos, y van a ver que cuando viene acompañado de hongos molidos, pues la textura es diferente, el sabor es fuerte, van a ver que no se solubiliza en agua, a diferencia de los que vengan con ingredientes de hongos producidos biotecnológicamente. Llámese café, llámese cocoas, llámese leche dorada, leche púrpura, llámese chocolatinas u otro tipo pues, de productos que puedan ir viendo en el mercado. Eso es una de las cosas más importantes. Y no solo la solubilidad, sino que, como les decía, la textura y el sabor, no afecta el sabor de los productos finales, y esas características que se llaman características organolépticas hace que se facilite mucho más el desarrollo de productos, sobre todo pensando en que sepa rico o que no sepa muy maluco, pues o en comparación a los hongos producidos en cultivo sólido, y pensando mucho en aplicaciones también para niños, pues que son mucho más sensibles a cosas que no les sepan buenas. Algo muy importante en el proceso biotecnológico y en la fermentación de cultivo sumergido, y que nos lo preguntan mucho, es que cuando uno habla de biotecnología, la gente mismo piensa como en laboratorio, en genética, en modificaciones, y esto no es así. Los hongos que nosotros obtenemos, producimos y comercializamos no son modificados genéticamente. Uno podría por biotecnología hacer modificaciones genéticas, pero es otra rama de la biotecnología. En el caso nuestro, biotecnología para nosotros o aplicado en Aitia, lo que significa es poder obtener estos hongos de una forma estandarizada, limpia, segura
aplicable en la industria de alimentos y con muy buena biodisponibilidad. Eso es la biotecnología que aplica AITIA para sus hongos. Dentro de los vehículos que les estaba explicando que nosotros usamos para que el hongo quede en polvo sólido y con todas esas características organolépticas buenas, usamos esta fibra prebiótica, lo que significa que no tiene azúcares añadidos. La fibra prebiótica no viene de una fuente de trigo, o sea que no tiene gluten, o sea que el producto es apto para celíacos. Nuestros hongos son no GMO, o sea, no son modificados genéticamente. Entonces, digamos que esas características son muy interesantes y muy importantes a la hora de las exigencias del consumidor, y además cuando nosotros arrancamos el proceso de producción que les contaba en otro momento, seleccionamos muy bien las materias primas para que el producto sea 100% orgánico. O sea, el producto tiene todo el tema orgánico, no tiene ningún aditivo que sea venenoso, ni tóxico, ni ningún antibiótico. Entonces es un proceso orgánico completamente. Una de las características más importantes de la biodisponibilidad no es solo esa disponibilidad de los compuestos, sino que hace que necesitemos menos cantidad de hongo comparado con el hongo en cultivo sólido, porque el cuerpo lo va a tener de más fácil adquisición, de más fácil extracción, que tener que romper esas fibras como tal. Y una de las cosas también más importantes de la biotecnología es que nosotros día a día vamos estudiando y mejorando el proceso de fermentación con los nutrientes, con las variables del proceso, pues porque como es un ser vivo, entonces tenemos que estar chequeando el pH, el oxígeno, la agitación, a todas esas condiciones que tenemos todos los seres humanos medioambientales, no solamente la nutrición, para ir obteniendo siempre más compuestos activos de los que necesitamos para que nos mejore algún tema específico en nuestra salud. Entonces eso hace que la concentración que tenemos y la dosis que se necesita de estos hongos producidos biotecnológicamente normalmente sea mucho menor, porque es más eficiente y más biodisponible que cuando se usan hongos molidos.